De esto hay mucho, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice, seguid en la senda antigua. No es mejor por ser antigua, sino porque lo antiguo es la realidad de lo que Dios quiere para ti y para mí. No por ser antiguo, no por ser viejo, sino por lo que Dios ha hecho desde un principio, que tiene propósitos buenos para ti y para mí. El Evangelio tiene propósitos buenos desde el día que comenzó para ti y para mí. No hace falta adornarle ahora con doctrinas y enseñanzas que están en la Biblia, pero que ahora tenemos más conocimiento. La sencillez de Cristo y del Evangelio deben de cautivar nuestro corazón. Hoy, si tú dices, la creación instantánea, Dios creó con su palabra lo que hay. Y la gente, pero ¿cómo puede ser eso? Tiene que haber un Big Bang, tiene que haber unas leyes. La palabra de Dios me dice que hizo la luz y la luz fue instantánea. Oiga, pero usted es un ladrillo. Amén. Prefiero ser un ladrillo confiado en la palabra de Dios que no, ¿verdad? Empezar a imaginarte y cerrar tus ojos y poder ver otras cosas que no dice la palabra de Dios. La palabra siempre nos dice, volved a la senda antigua, a la sencillez del Evangelio, arraigados en ello como Israel, ¿verdad? En ese tiempo dieron prioridad ¿a qué? Al testimonio de Jehová en medio de ellos. Una caja, pero los dioses de los heteos y de los otros que estaban forrados de oro y eran enormes, y estos israelitas dando honor a una cajita. ¡Qué locura! Pero esa cajita mantenía el testimonio de Dios en medio de ellos. Y eso es lo prioritario. No porque la caja en sí dijera algo, sino porque era el testimonio del Dios creador cuidando de su pueblo a lo largo de su trayectoria hacia la tierra prometida. Hermanos, dejemos que Jesucristo sea el que vaya marcando el camino a seguir. Dejemos que Él sea el que nos vaya marcando. No pretendamos, hermanos, y esto es algo que debemos de entenderlo bien, no pretendamos que ese camino sea ancho y espacioso. No, porque me veo en un problema. El Señor Jesús nos dice lo siguiente: entrar por la puerta ancha. ¿Dice eso? No. Por la puerta estrecha. ¿Y qué quiere decir? Cuando tú entras en un lugar por una puerta estrecha, ¿qué tienes que hacer? Tú puedes pasar con tu valija a la vez. No, tú tienes que dejarla y entrar así, ¿verdad? No puedes entrar con mucho. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. Y uno puede decir, ¿por qué pocos? Si cuando vemos el libro de Apocalipsis hay millones y millones que alaban a Dios, porque en medio de una vasta multitud de personas que han existido a lo largo de los siglos, relativamente son pocos. Relativamente son pocos. Oh, hermanos, que podamos siempre estar cautivados por la sencillez del Evangelio, por la senda antigua, por el camino angosto. ¿Para qué? Porque eso es lo bueno para tu vida y para mi vida. Otra novedad que nos traerá este año es que no sabemos lo que nos espera más adelante. No lo sabemos, ¿verdad? Israel encontró un río y una ciudad tremendamente amurallada y no le estaban dando la bienvenida. Pero el testimonio de Jehová marcó el camino y venció. Fijaros, 2 capítulos más adelante, como la ciudad de Jericó cae por sí sola al grito del pueblo de Israel. Fijaros que ellos no tenían escaleras para
para cruzar esas murallas tan grandes. Ellos no tenían armas que pudieran tirarles a los que estaban dentro de la ciudad. En cambio, el arca, dando 7 vueltas en silencio alrededor de la ciudad. Y en el último, cuando todos gritaron a una, las murallas, ¿qué pasó? Las murallas cayeron. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios era prioritario en la vida de ellos. Hermano, cuando dejamos que el testimonio de Dios sea prioritario en tu vida y en mi vida, las murallas van a caer por sí mismas. Van a caer. ¿Pero qué hicieron ellos? Manteniéndose obediente a lo que Dios decía. Dar 7 vueltas. Alguien hubiese dicho, pero vaya tontería, ¿cómo vamos a dar 7 vueltas? La palabra no registra que hubiera alguno que hubiese dicho, mira qué tontería dice Josué. No registra eso, sino que dieron vueltas 7 veces. Y cuando Josué le dijo a la 7ª vez, gritad a una, pero estar en silencio durante 7 días. Tremendo, ¿verdad? Ser obediente a Dios merece la pena, hermano. Merece la pena en todos los aspectos de nuestra vida. Ellos se mantuvieron en obediencia a Jehová, su Dios, su compromiso, su pacto con Él. Un caminar en dependencia de Él. Bueno, un año nuevo ante nosotros. Es una aventura nueva. Un tiempo nuevo. Cada uno de nosotros hubo un tiempo en que nacimos de nuevo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esa es una realidad que nos ha dado Cristo en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas hechas nuevas. En 2016, ¿habrá alegrías? Es posible que habrá alegrías. Es posible que alguno de vosotros pues os nazca un nieto. Bueno, yo creo que sí. ¿Y te vas a alegrar de que te nazca un nieto? Yo creo que sí. Nos vamos a alegrar de que este año quizá traiga algún nieto, traiga quizá un nuevo trabajo, que puedo dar gracias a Dios. ¿Quién me iba a imaginar a mí, a la edad de 63 años, que me iba a ir de un trabajo donde había estado 35 años y va a encontrar otro trabajo a mi edad en el año pasado? Bueno, pues sí, oye, pues sí, yo me alegro en esa realidad, ¿verdad? Un nuevo trabajo, un cumplimiento de un año más. A veces hay sectas por ahí que no les gusta celebrar los años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Celebrar un año de gratitud al Señor y soplar las velas de 80 velas, 85, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque son regalos de nuestro Dios. Pero hermano, también es posible, y esto debemos de tomarlo bien, también es posible que haya acontecimientos tristes. Quizá una decepción ante un amor no correspondido, sea a nivel familiar, sea a nivel de hermanos de la fe o a nivel de amigos. Alguien confió en alguien y resulta que te falló. Y es posible que pase esto en este año que venga. Por eso, ¿se va a cerrar nuestro corazón? No, ¿verdad? A veces puede venir una enfermedad que puede decir, bueno, hermano, usted tiene una enfermedad terminal. Es posible que venga esto. Situación económica no buena, que no me llega para pagar lo que tengo que pagar. Pérdida de fuerzas. Pérdida de un ser querido. Puede que ocurra la muerte. Aunque para el cristiano no debe de asustar esas realidades. Desconocemos esto. Lo desconocemos. Pero es posible que suceda, ¿verdad? Los creyentes en Jesucristo sufrimos las mismas calamidades que cualquier mortal. Y aquel que diga lo contrario estará predicando un evangelio diferente de esto.
aunque sabemos lo que nos espera, sabemos en quién hemos creído. Los acontecimientos pueden venir, y pueden venir acontecimientos contrarios, pero sabemos en quién hemos creído, ¿o no? Y sabemos que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, con gran alegría delante del Padre. Es lo que nos dice Judas 24. Yo no sé lo que me acontecerá el año que viene, este año en el cual estoy. Puede que tenga alegrías o puede que venga la muerte, la enfermedad, la bancarrota que no tenga por qué pagar. Pero yo sé quién he creído y yo sé quién es poderoso para guardarme sin caída. Tener conciencia de la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en medio de situaciones alegres. Amén. Como decía anteriormente, una tontera me parece no celebrar cumpleaños, ¿verdad? Y soplar velas de 80 años que ha cumplido. Amén. Porque es un motivo de agradecimiento, un nieto, otra cosa. Pero también motivos de decepción. Que van a venir, hermano. Que van a venir también. No somos. El cristiano no está vacunado. A veces hay personas que tratan de hacer un evangelio muy social. El cristiano no está vacunado contra la desgracia. La muerte, la enfermedad, la bancarrota van a venir también. La diferencia es que el creyente tiene una esperanza en aquel que es poderoso, que le va a ayudar a no caer y lo va a sostener en medio de esas situaciones. Así que todo eso es posible que venga. En la Biblia, la mayoría de los casos, cuando habla de aguas, habla de pruebas, habla de tribulación, habla de angustias. A veces en la vida del creyente, ¿verdad, hermanos? A veces hay un momento de 6, 7 meses que va todo como la seda. Qué bien. Un año, pero estupendo. Pero de repente toca la tribulación, toca la prueba, ¿o no? ¿Lo has experimentado en tu vida? ¿O es que desde que somos creyentes todo nos va a las mismas maravillas? No, hermano. Hay momentos en los cuales viene la prueba para que tu fe sea reforzada. Dios lo permite para que tú crezcas en Él. Y cuando habla de aguas, habla de pruebas, habla de tribulación, habla de angustias. Bueno, dice que Israel, en el momento en que los que cargaban el arca, sus pies, dice, tocaron el agua, las aguas, y se retiraron. Israel pudo pasar en seco. Si tú y yo nos mantenemos en obediencia a Él, sujetos a su voluntad, la tribulación o la angustia no nos va a dañar. De la misma forma que el agua del Jordán no dañó a los israelitas cuando pasaron, porque se encontraron en obediencia a lo que Dios dice. Cuando tú y yo nos encontramos en obediencia a lo que Dios dice, la tribulación no nos alcanzará hasta el punto que nos desalente. Dice que en el momento que las aguas tocaron los pies de los levitas, que eran aquellos que cuidaban del rebaño del pueblo, dice que las aguas se apartaron y pudo pasar el pueblo en seco. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios nos da, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahí hemos visto también cómo los muros se derrumbaron. Los muros en la Biblia representan las fortalezas, y las fortalezas que aprisionan y esclavizan son representaciones de lo que el diablo hace, de lo que el diablo quiere hacer. En Daniel capítulo 11 versículo 38 nos habla de que las fortalezas siempre son la mano del diablo que está ahí, pero el creyente en fe y en obediencia no le es sujetado la fortaleza, porque ha creído en Él, que es poderoso para librarlo sin caída. Que no tengamos la menor duda, pero también mi hermana y mi hermano, hoy tú y yo nos encontramos
en el terreno del enemigo, porque esta tierra, de alguna forma, ha sido dada a este ser que aumenta la muerte, la tribulación, la angustia, el hambre, el desasosiego, y vivimos en este mundo con la fe en aquel que es poderoso para librarnos en caída. Y a veces el creyente se encuentra en esas dos situaciones que a veces lo aprietan, ¿verdad? El creyente, el Hijo de Dios, no hay muros que puedan sujetarlo, no hay muros que puedan privarle de lo que el Señor le dio, pero dejando y siendo obedientes a lo que Él nos dice. Cuando el creyente no es obediente a lo que Él nos dice, se encontrará en situaciones tremendamente problemáticas. Yo recuerdo cuando estaba trabajando con un chico joven, de cuando en cuando se permitía jugar con aquellos que no eran creyentes y después de Valentín, fíjate qué situación. Oye, ¿dónde has estado y qué has hecho? Como hijo de Dios, ¿estás obedeciendo lo que Él dice? Ah, sí, pero mira, pide perdón a tu Dios y Él caminará contigo. A veces el creyente se mete en tremendos problemas. Él mismo, abandonado a la obediencia a su Señor por dar una sonrisa a lo que el mundo te ofrece, hay unas consecuencias. Hermanos, dejad que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas en el día a día. Y solo se puede manifestar cuando caminamos en obediencia a Él. Sencillamente, cuando son seguidos los pasos que Él nos marca. Las circunstancias pueden venir de diferentes formas, pero nuestro compromiso con Él es una virtud que nos librará tremendamente de situaciones muy conflictivas en nuestras vidas. Yo me preguntaba cuando estudiaba esto, ¿es así nuestro caso? ¿Nos mantenemos obedientes a lo que pide de nosotros, aunque no lo entendamos? Hay momentos que el creyente no entendemos algunas cosas, pero dejamos que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. O perdemos el control y dejamos que la carne nos domine en una situación conflictiva. Hay dos opciones. Someterse a la voluntad de Dios, aunque no lo entienda, o darle muchas vueltas a la cabeza en esa situación, dormirme con ese problema y levantarme con ese problema y no descansar en aquel que vela por mí. Hay dos opciones en la vida del creyente y muchas veces cargamos con maletas, con valijas, sabiendo que el Señor, Él nos está protegiendo, pero nosotros continuamos llevando esa valija. En Efesios capítulo 4 el Señor nos dice, el apóstol Pablo nos dice que renovamos nuestra mente, el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios, que la busquemos y la apliquemos al corazón, que la apliquemos a nuestras vidas. De esa forma caminaremos en el camino que tenemos por delante con éxito en lo que Dios nos dice. Podemos comprobar que cuando esto funciona, habrá éxito en nuestra vida. Puede venir este año, puede venir una situación difícil, pero si he buscado el consuelo y la obediencia a mi Dios, va a haber esa dificultad, va a ser eliminada y no nos va a superar. Encontramos un pasaje en la Escritura bien hermoso que nos enseña el camino a seguir y al mismo tiempo de las situaciones que pueden venir. Y está en Isaías, capítulo 43. Es hermoso este capítulo y estos versículos que dicen aquí, en Isaías 43. Fijaros, es algo hermoso y esto lo pudimos vivir años atrás cuando un hermano pierde a la hermana en un tremendo fuego. Ella quedó quemada, ¿no?
Viviana, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de Viviana? Ella murió abrasada en el fuego. Y este hermano decía, ¿cómo este versículo? Y este hermano es un buen expositor de la palabra. Y decía, ¿sabes? Me pegaba fuerte este versículo. Pero yo sé que hay propósitos en esto. Él confesaba con lágrimas en los ojos. Ya lo que dice aquí. Ahora sí dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no será contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu alma. Es un pasaje que se puede decir, bueno, es que va a la nación de Israel, pero va a los hijos de Dios, porque formamos parte de la herencia, dice que en Abraham, en Jesucristo, dice, somos descendientes de Abraham. O sea que podemos sacar enseñanzas de este pasaje, ¿verdad? Fijaros bien que no dice que no pasaremos, ¿no? ¿Verdad? No dice, no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por ¿a qué no dice eso? Dice, cuando pases, quiere decir que vamos a pasar. La situación es que cuando pases por esa situación, dice que Dios te va a proteger, que Dios te va a guardar. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendemos? Cuando pases por las aguas nos hablan de tribulación. Cuando pases. ¿Por qué? Porque es opcional. Porque va a ocurrir. Y si un cristiano no ha habido tribulación en algún sentido, me preguntaré, ¿cuál es mi fe? Dice, cuando pases por ahí, yo estaré contigo. Por los ríos, no te anegarán. Cuando el concepto de autoestima se haya perdido, mira lo que nos dice el versículo 4. Porque en mis ojos fuiste de gran estima. Fijaos, la persona que a veces ha caído en depresión tremenda. Fijaos que el versículo más hermoso. Aunque todo el mundo te desprecie, dice el Señor, porque a mis ojos eres de gran estima. A mí que me importa que me digan y me hagan si mi Dios me tiene en gran estima, ¿o no? ¿O no? Si eres de gran estima del Creador, ¿qué te importa que otros te menosprecien? Necesitamos ese guía para enfrentarnos en este año nuevo, ¿verdad? Con sus alegrías que van a venir, pero con sus problemas que van a venir. Caray, hermano Valentín, porque usted siempre menciona por los problemas, oiga, porque van a venir. De la misma forma que van a venir las alegrías, van a venir los problemas también. Las inquietudes. Podemos confiar nuestras vidas en ese alguien cercano, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él conoce el camino, Él conoce lo que nos va a ocurrir en este año, en el mes de mayo. Tú lo conoces, ¿no? Pero Él ya lo sabe, ¿o no? Él ya lo sabe. Lo que nos va a ocurrir en el mes de mayo, o en el mes de septiembre, Él lo conoce. Y Él desea el bien para mí y para ti. Hay personas, hermanos, que se sienten valientes. Cuando salimos a repartir tratados, a veces te encuentras valentones que te dicen, pero mira, es que la religión solamente son para personas débiles. Estamos hablando hace unos meses atrás, uno que fue sacerdote de la Iglesia Católica,
Y le estamos hablando de las situaciones contrarias. Y decía, oiga, es que la muerte y la enfermedad tenemos que llevarla bien. Pero eso de Dios, no, yo soy fuerte. Yo no necesito el consuelo de Dios. Yo me consuelo a mí mismo. Por eso he dejado la Iglesia Católica. ¿Está bien? Es una opción a seguir. Aquellos que leen la Biblia es porque son débiles. Tienen que enfrentarse a los problemas. Bueno, lo pueden decir. Tienen libertad de decir. Pero, ¿sabe lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículo 23? ¿Sabe lo que nos dice? Dice, conozco, hombre, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. ¿Por qué te pones tan valiente? Pero no, es que, fíjate, yo aguanto la enfermedad, el cáncer y no necesito a Dios. Tú no eres señor de tu camino. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice al valentón y al no valentón que Él no es señor de su camino. Es Jehová. El hombre no es dueño y del que camina a ordenar sus pasos. Tanto es así que no puede decir, bueno, dentro de media hora voy a venir aquí. No puede decir ni eso, porque tú no sabes si dentro de media hora vas a vivir, ¿verdad? Hermanos, la dependencia de Dios en nuestras vidas, en todos los aspectos, en el aspecto familiar, cuando a veces las situaciones familiares a veces no son tan simpáticas, a veces son buenas, hemos pasado unos días lindos y bonitos, ¿verdad?, con la familia, con los nietos, pero a veces no pueden ser tan buenas, a veces hay situaciones así. Confiemos en Él, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros nietos, vivamos en nuestro hogar siempre poniendo la prioridad de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver cómo en este año que pasa, no solamente nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, quizá van a venir a caminar en los caminos de Dios. Amén.